El escritor Mario Puzo, con 46 años, 5 hijos, ignorado por el público y deudas por miles de dólares. Apenas podía amparar a su familia escribiendo unos que otros relatos de aventuras en revistas para hombres. A principios de 1969 tenía en su haber publicadas 3 novelas: La arena sucia, La mamma y 6 tumbas en Múnich que habían sido bien recibidas por la crítica, pero con pocas ventas. Le gustaba apostar, así que tomaba mucho dinero prestado, todo el que podía. Lo peor, siempre perdía, lo que provocaba un acoso permanente de los prestamistas. Cuando en 1965 publicó su segunda novela, La mamma, fue reseñada favorablemente en The New York Times. Enseguida le presentó con entusiasmo a su editor el proyecto de su siguiente novela. El editor le denegó un posible adelanto, porque había perdido las esperanzas de que su autor pudiera vender los ejemplares suficientes para al menos cubrir los gastos. Pero sí le dio a Mario Puzo un consejo que iba a cambiar su vida para siempre. Le dijo que en su siguiente libro continuara contando sobre el mundo de los italoamericanos de las décadas del 40 y del 50, pero que les agregara historias de mafiosos. Eso, subrayó, es lo que el público quiere. Puzo salió de la oficina llevando las hojas mecanografiadas de los primeros capítulos de su nueva novela, lanzando truenos, rayos y centellas al editor. Probó con varias editoriales más, pero en todas lo rechazaron. La combinación entre intentar vivir de la literatura y la ludopatía solo puede conducir al desastre y a la bancarrota. Hasta que un día, agobiado por las deudas de juego, puso en marcha su novela de mafiosos. Con 150 páginas escritas, salió a recorrer editoriales. Luego de varios rechazos, consiguió que Putnam le ofreciera $5,000 de anticipo, una cifra insignificante hasta para la época, pero su necesidad hizo que la aceptara sin siquiera negociar. Cobró 1/3 de ese dinero, pero no se puso a escribir. No deseaba escribir ese libro, ni siquiera pensaba en él. Con esfuerzo logró un avance y mostró unas pocas decenas de páginas más y volvió a recibir un cheque con el importe por el segundo tercio. Solo la necesidad de cobrar el resto hizo que finalizara su libro, que hasta entonces se llamaba La mafia. Lo dejó en las oficinas de la casa editora, cobró el cheque y se fue con su familia a Europa. Antes hizo un pedido: que no le mostraran el libro a nadie, porque si bien argumentalmente estaba terminado, todavía debía corregirlo más. Había muchas partes que no lo convencían. Después de gastar todos los ahorros y anticipos en Europa, regresó a los Estados Unidos. El mismo día fue a la editora a intentar sonsacarles unos $1 más. Oh, sorpresa, algo había cambiado. En vez de esperar un largo tiempo en los sillones de la recepción, hojeando revistas con 2 o 3 semanas de antigüedad, la secretaria lo recibió con una generosa sonrisa. Le preguntó qué deseaba tomar y lo hizo pasar enseguida. El editor lo abrazó afectuosamente,
como si lo hubiera extrañado en esas 3 semanas de ausencia. La explicación llegó de inmediato. No habían seguido su indicación y el manuscrito había circulado. Acababan de recibir una oferta de $375,000 para la edición en libro de bolsillo. Inalterable, el editor le dijo que había rechazado la oferta. Estos fueron sus argumentos. El récord en ese entonces para ediciones en rústica estaba en $400,000, por lo que él había exigido $410,000. Puzo asintió con la cabeza y salió de la oficina sin decir nada. Caminó por horas cabizbajo por la ciudad y finalmente recaló, como hacía siempre, en su bar favorito. A eso de las 10 de la noche de ese día, el bartender le pasó el teléfono. Había una llamada para él. Le informaron que el contrato estaba cerrado. Habían subido la oferta a $410,000, la cifra más alta pagada en ese momento por un paperback. Lo primero que hizo fue dirigirse a la casa de uno de sus hermanos mayores, el que lo había financiado todos esos años, el que le prestaba dinero sin preguntar para qué, el que compraba las cosas que los hijos de Mario necesitaban. Unos meses antes, Mario le había dicho a este hermano que le cedería el 10% del libro en el que estaba trabajando. El hermano aceptó de inmediato, aunque lo hizo solo para que no se volviera a hablar del asunto, no como negocio. El libro anterior solo había obtenido $3,000 de derechos de autor. Luego Puzo llamó a su madre. Le tuvo que repetir 3 veces la cifra, porque la madre se obstinaba en entender que se trataba de $40,000. A la tercera vez, cuando por fin escuchó correctamente, la voz de la madre se puso seria y lacónicamente le dijo: «No le cuentes a nadie». A la mañana siguiente, una de sus hermanas llamó a Puzo. «Te felicito, hermano. Me dijo mamá que vendiste el libro por $40,000. ¡Demonios! $400,000. Después de aclararle el malentendido, tuvo que volver a repetir la cifra 3 veces. Enseguida llamó a su madre para reprocharle el equívoco. La madre le dijo: «Te entendí perfectamente desde la primera vez de qué cantidad se trataba, pero es peligrosísimo andar divulgándolo por ahí. Mejor mentir un poquito». Don Corleone les debe su fisonomía e historia a 2 conocidos mafiosos de esos años, a Frank Costello y a Vito Genovese. Pero su voz, cada palabra que dice, el apego por lo familiar, la necesidad de que la familia permanezca unida, la rigidez, el juicio moral permanente y la indulgencia hacia los hijos, todas esas características de Vito Corleone, Puzo las tomó de su madre. Cada vez que escribía un diálogo de Vito Corleone, tenía la voz de mi madre en mi oído. Con Vito Corleone y con sus 3 hijos, Puzo forjó personajes tridimensionales con contradicciones, capaces de las mayores crueldades y de gestos tiernos. Equivocó los estereotipos y les brindó características humanas a sus criaturas. Don Corleone era amado, admirado y temido. Puzo lo cinceló con cuidado y consiguió un personaje universal.
escapando de los estereotipos, produjo un fenómeno singular. Los que lo siguieron copiaron este modelo. Así, la novela y sus películas fueron utilizadas de prueba, copiadas y hasta satirizadas con los años. El mundo de los italoamericanos era su mundo, pero no el de la mafia. No tenía contacto con nadie de Lampa. Su conocimiento de lo ilegal estaba dado por su cercanía con el juego. Garitos, croupiers, prestamistas, jugadores compulsivos y usureros eran la fauna que frecuentaba. El libro se fue armando con una combinación de recuerdos de infancia, investigación de archivos sobre los clanes mafiosos y algo de imaginación. Puzo, al principio, se avergonzaba de que su investigación hubiera sido de escritorio. No conocía a ningún mafioso, no se había acercado a ninguna organización criminal. La paradoja es que el crimen organizado terminó copiando a El Padrino, algunas costumbres que ya habían quedado en el olvido, que eran ritos olvidados en las prácticas cotidianas, fueron retomadas por los jóvenes gángsters. El doble beso, los rituales exagerados y otros gestos. Muchas de las frases pronunciadas por los protagonistas se convirtieron en modismos habituales en el habla de los mafiosos. El léxico mafioso se nutrió de El Padrino, la realidad imitando a la ficción. Una digresión para continuar con las frases, tal vez la sentencia más repetida de la película y proveniente de la novela sea la de: le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar. Esa frase no provino de la imaginación de Mario Puzo, sino de sus lecturas. Es una adaptación bastante fiel de algo que escribió Balzac. Del mismo autor surge el epígrafe que Puzo eligió para abrir su novela: detrás de cada gran fortuna hay un crimen. Cuando apareció en abril de 1969, ya con su título definitivo, El Padrino fue un suceso fulminante. Pasó 1 año y medio en la cima de las listas de los más vendidos, más de 8 millones de ejemplares antes del estreno de la película. Puzo, arribando al medio siglo de vida, contra todo pronóstico, había conseguido fama y fortuna. Era un bestseller. Lo buscaban todas las editoriales y recibió el llamado de Hollywood. Los derechos cinematográficos de El Padrino los había comprometido hacía tiempo, antes de terminar la novela. En su busca desesperada y constante por conseguir dinero para tapar deudas y satisfacer a sus acreedores. En marzo de 1968, Paramount tuvo la oportunidad de convertirse en propietaria de la opción por un manuscrito de 150 páginas firmado por Mario Puzo, titulado La Mafia. Puzo era un gordo apasionado por los cigarros y el juego. Les dijo a Robert Evans, jefe de producción del estudio Paramount: debo $11,000. Si no lo consigo, me van a partir mínimo un brazo. Evans recuerda: ni siquiera leí el libro, no me interesaba. Le dije: toma $12,000 y escribe ese libro de una buena vez. Puzo se mudó a Hollywood para trabajar en el guión. Rápidamente hizo una gran dupla con Francis Ford Coppola
quien al principio se negó a dirigir la película para no quedar asociado a un bestseller, creía que la obra no tenía la calidad que él merecía. Como contrapartida, a los ejecutivos del estudio y a Puzo, este novel director no los convencía, porque sus primeras películas habían resultado un fiasco. Luego, lo que todos sabemos, la saga más famosa y prestigiosa del cine moderno. El escritor ganó 2 Oscars al mejor guión por El Padrino 1 y El Padrino 2, y muchos otros premios y negocios millonarios. De ahí en adelante, Puzo nunca más firmó un contrato por un monto que no incluyeran 7 cifras.